Gloria al Señor. ¿Ya lo tiene? Gloria al Señor. Dice así la palabra del Señor, Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que este es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Oremos. Padre, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, te damos gracias, Señor, por la oportunidad, oh Dios, de haberte alabado, Señor, y habernos podido, Señor, acercar, oh Dios amado, en esta hora a la mesa, Señor, oh Dios, para poder, Señor, oh Dios, alimentarnos, Señor, del pan espiritual, oh Dios, que es tu palabra. Reconocemos, Señor, la necesidad, Señor, que hay en cada uno de nuestras vidas, la necesidad, Señor, que hay en el mundo, Señor, en general, oh Dios amado, de poder, Señor, oh Dios, escuchar, Señor, oh Dios, estas palabras, este mensaje, Dios de la gloria. Por eso te pedimos en esta hora, Señor, en el nombre de Jesús, que tú, Señor, oh Dios amado, a través de tu Espíritu Santo, seas dándonos entendimiento, Señor, seas dando la revelación, oh Dios amado, a cada uno. Abre nuestros corazones, Señor, oh Dios, si no han estado abiertos aún. Abre, Señor, nuestros sentidos, Señor, nuestro oído, Dios amado, para poder atender, oh Dios, a tu palabra. Te lo pedimos todos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar su lugar. En esta tarde quisiéramos meditar un poco en un tema que he titulado Una nueva manera de pensar. Y primeramente los dos versículos que hemos leído, hablamos, el apóstol Pablo nos enseña dos cosas. En estos dos primeros versículos, uno nos enseña a cómo nosotros vivir una vida diaria agradable al Señor. Cuando el apóstol Pablo nos enseña, nos dice que ese ha de ser nuestro culto racional, ha de ser nuestro diario vivir. Y nos enseña el apóstol Pablo que conforme a la renovación, el nuevo entendimiento, el nuevo conocimiento que nosotros hemos obtenido a través de la palabra del Señor, así nosotros podamos vivir una vida agradable a Dios. En pocas palabras, resumiendo lo que el apóstol Pablo nos enseña en esos dos versículos, serían estas cosas. Ahora, primeramente, el apóstol Pablo nos habla que no nos conformemos, que no nos adaptemos, que no encajemos tal vez en cierta manera en lo que es la vida del mundo. Cuando nosotros meditamos en lo que es el mundo, nosotros podemos ver el grande avance de lo que ha surgido, lo que ha habido a través de los años. Verdaderamente, como seres humanos hemos avanzado bastante. La ciencia ha avanzado verdaderamente en gran manera, sorprendentemente. Han podido ir a la luna, poder ir a otros planetas para poderlos estudiar, poder hacer investigaciones. Han tenido la capacidad para poder descender a las profundidades de la mar, a miles de pies a la profundidad del mar, cosa que antes sería algo imposible de considerar, tal vez poder hacer. Cuando hablamos acerca del avance del mundo en la medicina, oiga, hay muchas cosas que hoy en día pueden ser tratadas, si no solamente tratadas, tal vez poderse alguien mantenerse, ¿verdad?, con vida, ¿verdad?, a través de la medicina, ¿verdad?, por el grande avance que ha habido. Y yo creo que dado a eso, ¿verdad?, incluso la vida de muchos, ¿verdad?, ha sido extendida, dado el avance que ha habido en la medicina, ¿verdad?, en todo lo que hay. Podemos aprender, ¿verdad?, en la tecnología de estos tiempos. Óigame, a veces me gusta mucho a mí ver los videos de la tecnología, cómo avanza, de donde, ¿verdad?, en cierta manera, mucha de la agricultura, la tecnología, ¿verdad?, la maquinaria está tomando lugar. La otra vez miraba incluso una máquina que puede recoger los rábanos de la tierra. Apartarlos y amarrarlos en manojitos y ponerlos aparte. Verdaderamente la tecnología ha avanzado en grande manera en todo eso lo que va.
Si hablamos acerca del avance educativo, podemos darnos cuenta de las grandes universidades, las grandes oportunidades que el hombre tiene para poderse educar. Basta de que alguien quiera y tenga la disponibilidad, incluso en muchos lugares, tal vez en este país, incluso hay programas que le ayudan financieramente. Si usted, tiene como interés educarse o aprender alguna cosa o tener preparación. So ha sido grande el avance incluso en lo que es la tecnología. Pero cuando nosotros meditamos en todo el avance de lo que es del mundo, pero vamos y meditamos en lo que es la sociedad, vemos un cuadro totalmente diferente. Incluso muchas veces, ¿verdad?, hablando acerca, ¿verdad?, de lo que es la comunidad, podemos ver el avance en la tecnología, la educación y todas estas cosas en el mundo, la ciencia y todo, pero no han podido ayudar a la vida del hombre. Me refiero en esto porque verdaderamente el crimen va en aumento. El crimen alrededor del mundo, usted lo puede ver, y va verdaderamente en aumento cada día. La cantidad de personas que mueren diariamente van en un incremento diario. Los conflictos entre países, cada día están a la orden del día, los conflictos de los países. Y ahora meditando en esto, que siendo personas tan avanzados en lo que es ciencia, educación, tecnología y todo esto, podemos ver la decadencia incluso moral entre las familias. Podemos ver el incremento de los divorcios en las familias, en los matrimonios. No solamente en el mundo, pero una vez escuchaba las estadísticas que incluso en la iglesia cristiana, en la iglesia, el cuerpo de Cristo, incluso esto es un problema alarmante, lo que son los divorcios, ¿verdad?, en la iglesia del Señor. Entonces, si nos damos cuenta, como que fuera algo contradictorio, habiendo tanto avance en el mundo y tanta avance en toda la ciencia, la tecnología, la educación y todas estas cosas, ¿cómo puede ser posible que como personas moralmente nos estamos desmoronando cada día? Nos estamos desintegrando moralmente en cada día. Podemos ver una juventud en estos últimos años verdaderamente extraviada, perdida, sin dirección. Gran mayoría de las personas que usted ve en la calle, la mayoría de ellos son jóvenes que no tienen dirección, no tienen rumbo, verdaderamente con vidas totalmente arruinadas. Y podemos ver y decimos, ¿cómo puede ser posible si la ciencia está tan avanzada en el mundo, si la tecnología está tan avanzada en el mundo, la educación está tan accesible? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está mal en el mundo? Parece algo verdaderamente contradictorio. Y si hablamos acerca de la moralidad, no solamente en el país, sino en el mundo entero, es verdaderamente un cuadro triste de contemplar. La moralidad verdaderamente va en una decadencia. La gente levantándose, peleando por derechos verdaderamente inmorales, reclamando verdaderamente derechos verdaderamente inmorales en contra de toda la sociedad. Y tristemente muchas veces los gobiernos otorgándoles los derechos a aquellos que los reclaman. Entonces nos podemos nosotros ver y analizamos estas dos cosas una a la par y decimos qué es lo que está pasando, qué es lo que está sucediendo con el mundo. Si por un lado pareciera que estamos haciendo progreso, por un lado pareciera que estamos avanzando, pero el otro pareciera que cada día vamos de mal en peor. Entonces cuando nos ponemos y nos detenemos a meditar, yo creo que como iglesia del Señor es un tema bastante interesante nosotros detenernos y preguntarnos, indagar, incluso saber qué es lo que está pasando, qué es lo que está mal con el mundo. Entonces, cuando hablamos acerca de esto, hablamos acerca de una batalla que hay en la mente del hombre. Es una batalla que hay acerca del conocimiento que hay en el hombre. Porque según nos dice la palabra del Señor, el Proverbio capítulo 23, versículo 7, dice, porque como el hombre piensa en su corazón, así es él. Entonces, lo que nos enseña la palabra del Señor es que conforme el conocimiento que el hombre tiene, así él acciona, así él actúa.
Entonces nos enseña la palabra del Señor que entonces esto nos puede mostrar algo, ¿verdad? Nos puede dar un poco de luz qué es lo que está pasando verdaderamente con el mundo. Si el conocimiento que yo tengo acerca de cualquier cosa es lo que me impulsa a mí a accionar y yo actúo en esa dirección conforme a lo que yo sé, al conocimiento que yo tengo. Ahora quiero leer unas cuantas escrituras. Porque mira, si acaso antes de abrir las palabras del Señor, cuando vamos a Santiago, en el capítulo 1, la palabra del Señor nos enseña del versículo 13 al 15, nos enseña la palabra del Señor que esto es una batalla, perdón, en la mente del hombre. Nos habla que es un conflicto que empieza en la mente, que empieza como un pensamiento. Ahora vaya conmigo, la palabra del Señor nos enseña que el diablo ha cegado el entendimiento de los hombres. En 2 de Corintios, si va conmigo, en el capítulo 4, porque es que vemos esta situación un poquito contradictoria, como lo dije, de que por un lado vemos un avance y pero por el otro lado, hablando del estado moral del hombre, vemos un retraso verdaderamente, un desboronamiento en lo que es en el estado moral. Y lo que nos enseña el apóstol Pablo en 2 de Corintios capítulo 4, versículos 3 y 4, nos habla acerca de esto. Dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto entre los que se pierden, pero si nuestro evangelio está encubierto entre los que se pierden, está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces la palabra del Señor nos enseña que hay un problema en el hombre, que tiene una venda sobre sus ojos, el cual hace muchas cosas incluso sin saber, solamente por su juicio, conforme a lo que él piensa. Entonces el apóstol Pablo nos enseña que el diablo ha cegado el entendimiento de la gente que rechaza el evangelio. Y entonces empezamos a ver verdaderamente la raíz del problema, el por qué la sociedad en su estado moral va en una decadencia. Y es esto por causa de lo que el diablo está haciendo en las personas, es cegándole los ojos, no permitiéndoles que puedan ver la luz del evangelio. En una ocasión, Tusser estaba con Leonardo Ravenhill en su oficina y le decía Tusser a Leonardo Ravenhill, le decía, si tan solo pudiéramos abrir la puerta del cielo por unos cuantos segundos y pudieran todos los cristianos asomarse a lo que hay del otro lado de la puerta, hablando del cielo, dijo, la vida del cristiano cambiaría totalmente. Si pudiéramos nosotros verdaderamente en unos segundos abrir la puerta y asomarnos adentro lo que está en el cielo, preparado para el pueblo de Dios, para aquellos que han confesado a Jesucristo como Señor y Salvador de sus vidas, lo que Él está diciendo es que la vida del hombre cambiaría totalmente. Verdaderamente cambiaría nuestra vida si nosotros tuviéramos un conocimiento pleno de lo que está preparado por Dios para su pueblo. Si tuviéramos ese conocimiento en nosotros, nuestra vida sería volcada totalmente en la manera como nosotros servimos a Dios, cómo buscamos de Dios. Totalmente. Porque nos daríamos cuenta de la gran generosidad a nuestro entendimiento ser abierto de lo que las Escrituras, de lo que la palabra de Dios promete para cada uno de nosotros. Nuestras vidas serían transformadas y esa es una realidad, es una verdad. Porque no hay cosa, ¿verdad?, como cuando nosotros tenemos la certeza de algo, de lo que hemos de recibir. Eso es un estímulo para cada uno de nosotros. Yo creo que eso lo aprendemos tal vez en una manera ligera, el de lo que es de lunes a viernes, levantarnos en la mañana, irnos a trabajar a ciertas horas. ¿Por qué? Porque sabemos que el viernes tenemos un cheque que nos está esperando. Y simplemente por el conocimiento y la seguridad que tenemos de eso, nos levantamos incluso los lunes que no queremos, ¿verdad? Los más días más difícil, ¿verdad? Lo levantamos y con ese impulso vamos. ¿Por qué? Porque tenemos esa certeza, ese conocimiento de que al final de la semana tendremos un cheque, tendremos una recompensa acerca de nuestro trabajo, de nuestra labor. Entonces eso era lo que Tusser le estaba enseñando a Leonardo Ravenhill. Le decía, si el cristiano tan solo pudiera tener ese conocimiento, su vida podría cambiar totalmente.
al momento de nosotros tener que actuar o tomar una decisión, nosotros tenemos tres opciones. Cuando hablamos acerca de la actitud, por qué el mundo está actuando en esa manera, en cómo hoy se está dirigiendo y por qué es que a causa de las decisiones que están tomando el mundo, está cada día el mundo desintegrándose moralmente y espiritualmente, verdaderamente yéndose a una ruina, nos damos cuenta que nosotros al momento de actuar y de decidir tenemos tres opciones. Tenemos tres opciones nosotros. El momento en cuanto usted se encuentra delante de una decisión o de tener que hacer algo, usted tiene tres opciones. Y eso es una cosa que todos enfrentamos en nuestro diario vivir. Nuestra vida está basada en eso, está basada en decisiones. Está basada en cómo nosotros actuamos, en qué es lo que nosotros decidimos hacer diariamente, desde el momento usted que se levanta, desde el momento qué color de calcetines se va a poner, qué zapatos se va a poner, qué ropa va a vestir, usted se encuentra rodeado de decisiones. Y si usted hoy en la manera en cómo usted viene vestido y cómo usted viene arreglado fue cuestión la decisión que tomó, ¿cierto? Empezó usted a preparar su ropa, empezó a apartarla y empezó, me voy a poner esto, me voy a hacer lo otro, me voy a las mujeres y me voy a maquillar, me voy a hacer esto, me voy a hacer lo otro, ¿verdad? Nosotros todos estamos rodeados, nuestra vida está rodeada basada en decisiones. Incluso la palabra del Señor nos enseña que al final del día, lo que la palabra de Dios determina para nosotros, el juicio de Dios es basado en eso. Es basado en la decisión que el hombre tomó durante su vida. Por eso es que la palabra del Señor nos enseña que el juicio de Dios es justo, porque no es que Dios condene, Dios no condena a nadie, sino que dice la palabra del Señor, tú segas lo que tú sembraste. Basado en tus decisiones será la determinación, ¿verdad?, de tu vida. Entonces, al momento, a la hora del día, en cuanto nosotros nos encontramos en frente de decisiones, nosotros tenemos dos opciones. Una es, nosotros podemos tomar la decisión, actuar de acuerdo a como la sociedad aprueba, lo que es la mayoría. Nos preguntamos nosotros, dijéramos, ok, ¿qué es lo que la sociedad aprueba? ¿Qué es lo que la gente más en general hace? Y eso es lo que voy a hacer. Ese es el número uno. Podemos ir con la corriente de todas las cosas del mundo, en cómo se obra en el mundo, y podemos así también nosotros actuar. Número dos, nosotros tenemos la opción de decidir cómo nosotros consideramos lo que es correcto hacer. Muchas veces mi decisión va a ir en contra de lo que es la popularidad. Muchas veces yo voy a ir en contra de lo que es la popularidad, en contra de lo que es la mayoría de la sociedad. Mi decisión va a ir en contra y va a desagradar a muchos. O tal vez viceversa, ¿verdad? Muchas veces la decisión que la sociedad toma va a ir en contra de lo que sería mi decisión o mi determinación. Pero como tercero, nosotros tenemos la opción que la palabra del Señor nos enseña, que nosotros podemos, al momento de nosotros decidir, el momento de nosotros actuar, podemos nosotros actuar conforme a lo que la palabra de Dios nos enseña. Lo que la palabra del Señor nos enseña, nos instruye. Lo que es el mandamiento de Dios para cada uno de nosotros. Y déjeme decirle que si vamos a lo que es el mandamiento de Dios, cuando echamos mano de la palabra del Señor como un conocimiento para saber qué hacer en nuestro diario vivir, en la palabra del Señor, encontramos respuesta para todas las cosas, para todos, para toda situación en nuestra vida. Entonces nos encontramos en el momento nosotros de decidir, nos encontramos con esas tres opciones. Yo voy a decidir conforme a lo que la sociedad piensa, o voy a tomar la decisión conforme a lo que yo considero, o voy a considerar lo que la palabra de Dios me instruye, lo que la palabra del Señor me enseña. Podemos meditar un poquito cuáles son las causas de por qué el avance en una área de la sociedad, si me permite decirlo así, o en el mundo, porque es que de un lado hay un avance, pero en el otro lado nos encontramos en un retroceso. Hablando del avance de la tecnología y todas esas cosas, la educación, la ciencia y todo, vemos un avance, pero nos encontramos del otro lado que lo que el hombre es en su estado moral y su estado espiritual es un retroceso total. Verdaderamente una grande decadencia cada vez que nosotros meditamos en esto, en los valores verdaderamente del mundo, lo que ellos consideran, ¿verdad?, como importante, lo que consideran como primordial, nos damos cuenta que estamos, como decimos, patas para arriba.
Eso es lo que nos enseña la palabra del Señor. Entonces, cuando nosotros meditamos lo que contribuye a lo que es el avance, lo hemos dicho, ¿verdad? La educación, ¿verdad? El avance en la ciencia contribuye a todo esto, ¿verdad? La educación. Pero en el otro lado, el por qué es que el hombre se encuentra en un retroceso moral y espiritual tan grave y tan alarmante, incluso para la misma iglesia de Jesucristo, contemplar y mirar este mundo, cómo se está desmoronando cada día, dado por qué, cuál es la razón. Entonces la palabra del Señor nos enseña que es dado a que el hombre ha ignorado la existencia de Dios y ha ignorado lo que son los mandamientos de Dios, los estatutos de Dios. Por un lado el hombre está educándose, por un lado el hombre está avanzando y en todo y progresando en todas las cosas, pero por el otro lado como personas se está verdaderamente desmoronando, perdiendo valor alguno ante la sociedad. Y nos damos cuenta que a través de la palabra del Señor, esto no es algo que yo inventé o es algo que yo haya escrito, nada, es lo que la palabra del Señor, y esto es a la luz de la palabra del Señor, que es lo que la palabra de Dios nos enseña, qué es lo que está sucediendo, qué es lo que está mal con el mundo. ¿Por qué? Es porque estamos así, y lo que la palabra del Señor nos enseña es esto, es pues dado a que el hombre ha ignorado la existencia de Dios. Cree en la ciencia, cree en la tecnología, cree en la educación, cree en todo, que puede ser un medio para poder progresar, para poder avanzar, pero al ver su estado moral desintegrarse, no cree que haya un Dios que pueda traer solución a esto. Incluso niega la existencia de Dios. Y niega que incluso los preceptos, que los mandamientos que Dios establece para el hombre, para regir su vida, niegan que no son eficaces. Entonces lo que el hombre hace es que toma la decisión de él tomar y él actuar conforme a lo que él piensa. Toma la decisión de actuar conforme a lo que es su parecer, y es ahí donde encontramos el problema a esta situación. Cuando nosotros actuamos ignorando lo que es la presencia de Dios, la existencia de un Dios, ignorando de que Él en su bondad, en su misericordia, en su sabiduría, dejó al hombre la instrucción, cómo debería de regirse, aún estando en un mundo perverso, en un mundo que tal vez no acepta, ¿verdad?, la existencia de Dios, pero dio estos mandamientos para que todo aquel que quiera, ¿verdad?, pueda tomarlos como principios, como fundamentos verdaderamente para su vida. Vaya conmigo al libro de los Salmos y leemos al Salmo 53. Y el hombre verdaderamente negando la existencia de Dios es donde ha traído verdaderamente la raíz a este problema que tenemos ahora en la sociedad, que aunque tiene un avance, ¿verdad?, en algunas partes, pero el estado moral del hombre verdaderamente va en un descenso. Salmo capítulo 53. Y dice ahí la palabra del Señor, a los primeros 4 versículos, dice: el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, se hicieron abominables, e hicieron abominable maldad. No hay quien haga bien. Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Cada uno se había vuelto atrás. Todos se habían corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni aún uno. No tienen conocimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan y a Dios no invocan. Nos damos cuenta de la raíz del problema en la sociedad, porque es que su decadencia moral verdaderamente, su desintegración verdaderamente en los valores morales, es porque niegan la existencia de Dios. Y lo que la palabra del Señor nos enseña a través del salmista es que aquel que hace tal cosa es porque ha ignorado, no tiene el conocimiento de Dios. Por eso se han corrompido totalmente. Y eso es verdaderamente el fundamento y la base de todas las cosas, porque incluso nosotros hoy podemos recordar en tiempos pasados cómo fue lo que fue nuestro estilo de vivir, y era basado en esto, porque negábamos la existencia de Dios. Teníamos tal vez alguna noción que existía, pero lo negábamos con nuestros actos. Y nos conducíamos verdaderamente como personas que no tenían ni un conocimiento siquiera en nada a lo que es
en la palabra del Señor. Entonces el salmista David dice, verdaderamente se han corrompido a causa de esto. No hay quien haga una cosa buena, no hay ni uno solo por causa de esto, de que en su necedad permanecen y dicen, no, Dios no existe. Dios no existe. Y tal vez incluso muchos pensando que tal vez el final de este mundo, dice, bueno, el hombre nace, muere y ahí se acabó, y en esa necedad continúan y por eso viven en la manera en cómo viven, ignorando que a través de las escrituras nos dice que está escrito que el hombre nazca, ¿verdad? Pero que el hombre ha de morir un día y ha de compadecer delante de la presencia de Dios para dar cuenta de con lo que fueron sus actos. Y él dice, ellos continúan en esa, es una necedad. Es una necedad, dice, que el hombre hace, por lo cual persiste en ello, en esto. Mire, vayamos al Nuevo Testamento, al libro de Efesios, en el capítulo 4. Y es dado, ¿verdad? Esto, ¿verdad? Porque es que podemos ver la decadencia. Estamos viendo las causas de la decadencia del mundo, ¿verdad? Moralmente. Efesios capítulo 4, versículo 17, ¿lo tiene? Dice esto, pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Esto le está hablando el apóstol Pablo a la iglesia. Esto es lo que le habla la palabra del Señor a usted y a mí. Que ya no andemos en esa vanidad, que ya no andemos en esa ignorancia. Es lo que dice la palabra. Dice, teniendo el entendimiento entenebrecido. Dice, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Por lo cual, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Le dice el apóstol Pablo a la iglesia en Corinto, y ustedes como pueblo de Dios ya no anden así. Como personas que no tienen conocimiento, ignorando la existencia de Dios, no. Dice, porque aquellos hombres, dice, ignoraron esto. Y se entregaron, dice, a deseos verdaderamente vergonzosos. Y eso es lo que vemos a través de la palabra del Señor, que es lo que está mal con el mundo hoy en día. Aunque hay un avance por un lado, ¿verdad? En las áreas, digamos, materiales y todo, pero en la vida moral y espiritual del hombre va una decadencia terrible cada día. Y entonces podemos ver a la luz de la palabra del Señor el por qué es esto. Es porque el hombre insiste en su necedad en que Dios no existe. Y aunque tenga tal vez algún conocimiento, lo hace en una necedad. Y dice, por eso dice la palabra del Señor. Entonces por eso dice que se entregaron y si cometieron actos verdaderamente vergonzosos, ¿verdad? En esto. Romanos capítulo 1. Perdón, dice la palabra del Señor. Dice, por causa de su necedad Dios los entregó a una mente reprobada, dice la palabra del Señor. Romanos capítulo 1, del versículo 28 al 32. Vayamos, leemos esa escritura. Romanos capítulo 1. Mira lo que sucede. Estamos hablando acerca de la necedad del hombre cuando queremos saber por qué es su decadencia moral, y estamos tratando que la palabra del Señor nos enseña es por ignorar la existencia de Dios, ignorar sus mandamientos, sus estatutos. Romanos capítulo 1, versículo 28. Mira lo que dice ahí hasta el versículo 32. Y dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, o sea que ellos no quisieron saber nada de Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. A causa de su necedad, Dios les dijo que está bien. Continúan en su existencia, está bien. Ok, Dios les dijo que los voy a entregar una mente cerrada totalmente. Y mira lo que viene como consecuencia, para hacer cosas que no convienen. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quien habiendo entendido
el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. O sea que Dios, hermano, en la necesidad del hombre, y eso es algo que vemos hoy en día mucho. Este país, hermano, especialmente tiene las puertas abiertas a lo que es la palabra del Señor, al mandamiento de Dios, por todos los medios, la televisión, el teléfono, la media, la radio, por todos lugares, hermano, los parques, las calles, las esquinas, las tiendas, todo lugar, hermano, este país tiene acceso, hermano, a lo que es la palabra de Dios, al mandamiento de Dios. Entonces, pero como el hombre, hermano, continúa en su necedad, agarrando su corazón, dice, ok, está bien, dice el Señor. Ciérrate entonces tú en tu propia mente y vas a ver cómo te vas a desenfrenar en tus propios actos. Vas a cometer actos vergonzosos, actos viles y de toda clase, hermano, de impureza vas a tener práctica. Por causa de el hombre, hermano, ignorar la existencia de Dios, ignorar el mandamiento de Dios, le sucede esto. Eso es lo que la palabra del Señor nos enseña. Hay una ignorancia que también hablaba la palabra del Señor, que es una ignorancia deliberada. Que aunque el hombre se ha expuesto a la palabra del Señor, hermano, se ha expuesto al mandamiento de Dios, el hombre cierra su corazón. No quiere oír. Recuerda el pueblo de Israel, aquella ocasión cuando estaba ante el monte Sinaí, cuando oían la palabra del Señor que les hablaba y veían aquel monte que humeaba y la palabra del Señor que era tan fuerte que estremecía el monte, dice que ellos se tapaban los oídos y rogaban que ya no les hablare más. Ya no podían soportar. Entonces hay una, hermano, incluso una ignorancia, hermano, deliberada que sucede en el hombre al cerrar su corazón a la palabra del Señor. Al cerrar, hermano, su vida, hermano, a no atender a la palabra de Dios como la guianza para su conducta diaria. Romanos capítulo 10, versículo 3, si va ahí conmigo, ahí son unas páginas adelante. Y dice así, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. O sea que el hombre, hermano, ha cerrado, hermano, su corazón, han ignorado, hermano, incluso la palabra del Señor, aunque tienen por conocimiento, hermano, la palabra del Señor, pero no quieren atender a la palabra de Dios. Hay una ignorancia muchas veces, hermano, deliberada en el hombre, hermano, que cierra su oído, aunque esté expuesto a la palabra del Señor, hermano, y es por eso que procede en esa manera, cerrando a su oído, hermano, su corazón a lo que es el mandamiento de Dios, hermano, es desviado en su propio conocimiento, hermano, actuar en esa manera y no se da cuenta que lo que está haciendo es destruyéndose totalmente en una manera espiritual, en una manera moral y apartándose cada día, hermano, de Dios más severamente. Es que hay una ignorancia, hermano, que incluso es deliberada, hermano, es por decisión propia muchas veces. Porque mire, incluso yo creo, hermano, que en este país, hermano, a pesar de que vemos mucha inmoralidad, hermano, en las calles, en los lugares, en todos estos lugares, hermano, que hay, y le aseguro, hermano, que la mayoría de las personas han escuchado el evangelio, han escuchado la palabra, han tenido una ocasión, hermano, donde han escuchado la palabra de Dios. Y muchas personas, hermano, actúan en esa manera, aún, hermano, en contra de lo que ellos saben. Aún su corazón, hermano, o su conciencia, acusándoles, diciéndoles, eso está mal, lo que estás haciendo está mal. Pero deliberadamente, hermanos, cierran su corazón a lo que es el mandamiento de Dios y actúan en esa manera. Ponen una fachada como que todo está bien, no sucede nada. Cierran su corazón totalmente, hermano. Incluso lo que la palabra del Señor nos enseña en el profeta Zacarías, en el capítulo 7, versículo 11 al 13, dice, pero no quisieron escuchar, antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras de Jehová de los ejércitos, enviada por su espíritu por medio de los profetas primeros. Vino, por tanto, gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. Pero mira lo que dice el versículo 13. Y aconteció que así como él clamó y no escucharon, también ellos clamaron y yo no escuché, dice Jehová de los ejércitos. Entonces el hombre, hermano, llega a un estado
Donde esto es, hermano, una de las cosas que a veces no muy frecuentemente, hermano, se dice de los púlpitos. La palabra del Señor nos enseña, hermano, que Dios dice, no, porque no para siempre contenderá Dios con el hombre. Eso, hermano, de que esté abierto, hermano, la oportunidad para entrar a la gracia, hermano, y que tenga la oportunidad el hombre para arreglar su vida, hermano, ayudado por Dios, ayudado por el Espíritu Santo, poniendo la fe, hermano, en Dios. No es siempre que va a estar eso. El hombre continúa en su necedad, hermano, y Dios guarda, hermano, dice la palabra del Señor, que Dios, hermano, a veces para de estar lidiando con el hombre. Entonces nos enseña el profeta Zacarías que el hombre, hermano, cerró su corazón, taparon sus oídos porque no querían oír más la palabra del Señor. Nosotros muchas veces decimos, no tapamos nuestros oídos a la palabra del Señor, nosotros lo oímos, sí, pero muchas veces con nuestros actos, como que si nosotros nos tapáramos los oídos, ¿verdad? O a veces somos, ¿verdad? Como decimos muchas veces, por un oído nos entra y por el otro nos sale y no hay nada, ¿verdad?, que produzca algún cambio en nosotros. Entonces eso es lo que dice el profeta Zacarías, que sucedió con el pueblo de Israel. Dice, cerraron sus oídos y endurecieron su corazón tanto, no como una piedra, porque dice el profeta, dice como un diamante. Y un diamante, hermano, es mucho más sólido, más resistente, hermano, que una piedra. Incluso hay ciertos metales, una cosa que usan una clase de diamante, que es para cortar metal. Y eso es lo que muchas veces, hermano, sucede, por la cual, hermano, nosotros nos damos cuenta que es por eso, hermano, que el hombre, hermano, en la sociedad hoy en día podemos ver a los hombres, hermano, a lo bueno diciéndole malo y a lo malo diciéndole bueno. ¿Por qué? Porque han cerrado, hermano, su corazón a la palabra del Señor, no han querido oír. Y aunque han oído, no han querido atender a la palabra del Señor. Y es triste verdaderamente lo que el profeta dice, ¿verdad? En el terminar del versículo 13 dice, entonces, ¿por qué? Porque dice el Señor, yo desde temprano, yo te he estado hablando, de muy temprano envié mis profetas que te hablaran y te estuve instando que te volvieras a mí, dice el Señor. Entonces, porque cuando yo clamé, tú no atendiste. Entonces, en la hora en cuanto tú clames, dice, yo tampoco te voy a escuchar, tampoco voy a atender. Y esto es una realidad, hermano, que nosotros debemos siempre considerar. El mundo debe de considerar esta realidad de que con muchos están pensando, al cabo yo todavía estoy joven, todavía no creo que vaya a suceder, cualquiera que sea la razón, y todavía posponiendo, hermano, el someter nuestra vida a la voluntad de Dios, no sé por cualquier razón sea, pero hermano, es verdaderamente una ignorancia y nadie asegura nada en esto, en este principio. Ahora, terminando, hermano, con esto, quiero llegar a cerrar y dice, ¿cómo haremos para renovar nuestro entendimiento o para nosotros adquirir el conocimiento que la palabra del Señor nos enseña, por lo cual nosotros debemos regirnos si queremos ver un mejoramiento o un mejoramiento total, si me permite decir lo que la palabra del Señor nos enseña, hermano, que cuando el hombre se vuelve a Dios y empieza a poner en práctica los principios, hermano, que están escritos, dejados por la palabra del Señor, hermano, viene un verdaderamente mejoramiento, una vida nueva, una vida totalmente diferente, hermano, una vida agradable a Dios, es lo que nos enseña la palabra del Señor. Que guiados por la palabra del Señor, hermano, por la instrucción de Dios y dejándonos, hermano, guiar por el Espíritu Santo de Dios, nuestra vida cambia totalmente, radicalmente. Ya no somos aquellas personas que éramos antes. Entonces, ¿cómo es que se logra esto? Ahora, este conocimiento, ¿verdad?, que el mundo necesita solamente proviene de Dios. Para que la mente, hermano, del hombre, hermano, adquiera el conocimiento, hermano, que lo pueda conducir o que lo pueda guiar a obrar conforme a la voluntad de Dios, hermano, es un conocimiento, una sabiduría que viene solamente de Dios. No se encuentra en ninguna otra universidad, no se encuentra en ningún otro libro, no se encuentra en ningún otro lugar o ninguna otra institución. Solamente, hermano, lo que la palabra del Señor nos enseña es que es el conocimiento que el hombre y el mundo necesita, es el conocimiento que Dios da, la sabiduría que Dios da. Dice Santiago 1:5, dice, y si alguno de nosotros tiene falta de sabiduría, dice, pídasela a Dios. Dice, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y les será dada. ¿Sabe que hace rato mientras oraba, hermano, me acordaba y no sé, me venía a mente, hermano, esta declaración y la tomé, hermano, y le decía, Señor, tu palabra dice que, Señor, al orar por sabiduría, Señor, tú no la das.
No sé si me entienda, como que tomé una convicción, hermano, porque la palabra del Señor lo dice así, al final dice, y le será dada. Pídasela a Dios y le será dada. No sé, me vino una cierta, hermano, convicción, hermano, de que estaba pidiendo algo, si me permite decirlo así, algo que no me podía ser negado. ¿Sí? Le pedí al Señor, Señor, dame sabiduría, dame entendimiento, Señor, yo lo necesito. Y me venía esa convicción, como que yo estaba pidiendo, me estaba acercando a Dios, hermano, en algo que no me podía ser negado. No porque lo diga yo, sino porque la palabra del Señor eso es lo que me dice. Que es algo que nos concederá. Entonces, hermano, yo creo que la sabiduría, el conocimiento que el hombre necesita, hermano, es el que proviene de Dios. La sabiduría, hermano, que viene, hermano, de parte de Dios es la que es buena y la que es perfecta. La sabiduría que proviene del hombre, hermano, nos enseña también Santiago, hermano, que es la que es diabólica, que corrompe. La sabiduría humana termina solamente corrompiendo, y si nosotros lo que buscamos es vivir una vida agradable del Señor, hermano, es necesario y es menester, hermano, que nosotros aprendamos a buscar dirección de parte de Dios. En todos los aspectos de nuestra vida, hermano, si nosotros queremos ver el mundo, hermano, mejorar, es necesario empezar, hermano, una persona a la vez. No podemos cambiar el mundo tal vez en su totalidad, hermano, pero nosotros podemos empezar con nosotros mismos. Puedo empezar yo, atendiendo, hermano, a la palabra del Señor, reconociendo que necesito de Dios. Amén. Muchas veces tenemos nosotros la tendencia a decir, sabes que tú eres el que necesitas, y a veces vacilamos, ¿verdad?, con nuestros cónyuges o amistades. Tú eres el que necesitas, pero no, yo creo que el principio, hermano, de nosotros poder cambiar, hermano, y la sociedad puede ir mejorando, el mundo puede ir mejorando, es reconocer que nosotros personalmente necesitamos. Amén, necesitamos de parte de Dios. El mandamiento de Dios, hermano, en el mandamiento de Dios están las instrucciones para las decisiones a tu vida diaria. En la palabra del Señor encontrarás las decisiones para la solución, la respuesta para todas las cosas que tú confrontas diariamente. Para todas, sin excepción. ¿Quieres tú aprender a instruir, a criar a hijos? Ve a la palabra del Señor, la palabra del Señor te enseña. ¿Quieres aprender cómo a vivir el matrimonio? Ve a la palabra del Señor. En todas las áreas. ¿Quieres ser buen administrador en alguna cosa? Ve a la palabra del Señor. Todo, la palabra del Señor nos enseña, hermano, en una manera cómo hacerlo de acuerdo a la voluntad de Dios. Y lo que la palabra del Señor nos enseña, que cuando nosotros atendemos a su palabra y la ponemos en práctica, la palabra del Señor nos dice que lo que cosechamos es, hermano, de la prosperidad y la bendición que proviene de parte de Dios. Tristemente, hermano, el mundo no se ha dado cuenta que aunque continúan en la ignorancia y la necedad, hermano, de su corazón, que Dios no existe, hermano, ignoran esto, hermano, que este mundo fue creado por Dios. Este mundo fue creado por Dios, hermano, y en este mundo se han establecido las reglas del que lo creó. Y esto es, hermano, un concepto que nosotros podemos aprender, hermano, fácilmente y, hermano, sencillo en muchas partes de nuestra vida, simplemente en el diario manejar, hermano. Usted está en el país, hermano, los Estados Unidos, está establecido que donde quiera que usted vea un letrero, hermano, que dice stop, usted debe de pararse. Va a ser un stop completo donde hay un stop. Y si no lo hace, hermano, usted intenta hacer una parada parcial donde lo hace, dése cuenta y verá, $350, no sé, creo que ahora ya es más todavía. ¿Sí? Va usted, hermano, por un lugar donde es una escuela, hermano, ahí establecido 25 millas por hora. Trate, hermano, de ir a 35, 45 en un área escolar, hermano, cuando esté en sesión, cuando esté abierto a clases y que esté por ahí un policía. Se dará cuenta simplemente de lo que le estoy diciendo. ¿Por qué? Porque esas son las leyes establecidas en este país y nosotros como residentes de este país, hermano, nos regimos por ellas porque de otra manera cosechamos las consecuencias. Y eso es una de las cosas, hermano, que el mundo no se ha dado cuenta y tiene que darse cuenta, hermano, más pronto que tarde, hermano, que este es un mundo que ha sido creado por Dios y Dios estableció, hermano, los límites, Dios estableció los reglamentos, los mandamientos, como el hombre debe de regirse. Y entre más pronto el hombre, hermano, se dé cuenta de esto, mucho mejor será. En el mandamiento de Dios, hermano, está la instrucción, hermano, para todas las cosas. Proverbios capítulo 1, versículo 7 nos enseña que el principio de toda la sabiduría, hermano, es temer a Dios. El principio, hermano, de nosotros ser sabios, hermano, ser inteligentes, hermano, ser personas, hermano, que agradan a Dios es temerle.
¿Qué cosa no habla, hermano, acerca de vivir aterrorizados, hermano, de que un Dios, hermano, que sí nos puede, hermano, aplastar un día, hermano, como hormigas, tal vez, ¿verdad? Un rayo, qué sé yo, cualquier cosa. No ese es el caso. Lo que nos enseña la palabra del Señor acerca con lo que tenemos que temor de Dios es considerar siempre, hermano, el no quebrantar su mandamiento. El no sobrepasar, hermano, lo que el Señor nos enseña, lo que es una regla, hermano, de conducta para nuestra vida. Entonces el principio de toda la sabiduría del hombre para poder obtener, hermano, esto que necesitamos nosotros para arreglar nuestras vidas, hermano, es primeramente es considerar, hermano, el mandamiento de Dios para cada uno de nosotros. Eso es el principio, es la base, es el fundamento. Un hombre que no teme a Jehová, hermano, es muy difícil que vaya a guardar los mandamientos de Dios. Entonces primeramente, hermano, es lo que surge en nosotros, un temor hacia Dios, hacia sus preceptos, hermano, sus mandamientos, hermano. Y es cuando empezamos a considerar un hombre, hermano, que no se rige por la voluntad de Dios. No diga ni siquiera que es cristiano, porque no se rige ni siquiera por la voluntad de aquel que proclama ser su Dios. No le temen en ninguna manera. Un hombre sabio y prudente, hermano, y con esto voy a concluir. Un hombre sabio y prudente busca, hermano, el conocimiento de Dios, como el que cava profundamente para establecer un cimiento sólido donde construir. Un hombre prudente, hermano, es alguien que conforme, hermano, la parábola que el Señor nos establece, hermano, en Mateo capítulo 7, 24, donde habla de los dos cimientos. El hombre aquel, hermano, que el Señor considera como un hombre sabio, dice aquel que cavó profundamente, dice, y hasta que llegó a la roca y ahí sobre la roca edificó su casa. Sopló el viento, vinieron tempestades, vinieron tormentas, vino de todo contra de él, contra aquella casa. Digo, pero como estaba cimentada sobre la roca, digo, aquella casa no padeció ningún daño. Porque el hombre que la había construido tomó el tiempo para construirla, para excavar, invirtió esfuerzo, tiempo para edificar en un fundamento sólido. Un hombre, hermano, de esta índole, hermano, es alguien que también, hermano, si hablamos acerca de conocimiento, es alguien que se preocupa por conocer la voluntad de Dios. Alguien que se dedica, hermano, y puede dedicar, invertir tiempo, hermano, en el saber cuál debe de ser su proceder, hermano, cuál debe de ser su reacción, hermano, en cuanto a cualquier circunstancia de su vida. Ya que estamos rodeados, hermano, de decisiones, de determinaciones en nuestra vida diaria, es preocuparnos antes, hermano, de que estemos enfrente de la situación, hermano, saber ya de antemano qué es lo que la palabra del Señor nos dice, para que así, hermano, no cometamos los errores que hemos cometido tan frecuentemente. Saber, hermano, cuál es la decisión, cuál es la determinación, cuál es la voluntad de Dios ante todas las cosas, hermano, que cada día yo enfrento. Y esto es, hermano, alguien que es sabio, alguien que es prudente, hermano, alguien que quiere vivir una vida verdaderamente agradable al Señor. Es alguien que se llena, hermano, del conocimiento de Dios, hermano, no para solamente, hermano, presumir lo que sabe, sino para ponerlo en práctica, para beneficio de su propia vida, en sus diarias decisiones, en sus diarias determinaciones. Eso es lo que es verdaderamente considerado, hermano, como un hombre prudente y sabio ante la palabra del Señor. Necesitamos, hermano, el conocimiento de Dios para nuestra mente, para nuestro diario vivir, hermano, para que nuestra mente sea renovada, hermano, como el apóstol Pablo nos dice, hermano, para que nuestro conocimiento, hermano, sea nuevo, para que nuestras acciones, hermano, puedan cambiar, nuestras actitudes puedan ser conforme a la voluntad de Dios, hermano. Es necesario ir a la palabra de Dios, es necesario adquirir el conocimiento de Dios, hermano, para que nuestras vidas, hermano, puedan ir en una mejoría. Eso es lo que el mundo necesita, hermano, en estos últimos tiempos, hermano. El hombre no necesita más conocimiento, el hombre no necesita más avances tecnológicos, el hombre no necesita más ciencia, el hombre no necesita más educación. Lo que el hombre necesita es el mandamiento de Dios. Tal vez para aquel que nunca lo ha escuchado es lo que necesita, pero para aquel que lo ha escuchado lo que necesita es ponerlo en práctica. La solución no va a venir, hermano, a través de la educación, hermano, para el mundo, hermano, para que se vuelva a Dios, hermano, y vuelva a ser un hombre moral, hermano, verdaderamente, un hombre espiritual, verdaderamente. No viene, hermano, por la educación, ni por el avance, la prosperidad, hermano, material. No viene por avance en la tecnología, viene a través de guardar la palabra del Señor, hermano, es que viene la mejoría para el mundo. ¿Cuánto lo creen?
Póngase de pie, por favor. Aleluya. Verdaderamente, hermano, al meditar en todo esto, hermano, y es el mundo en que usted y yo vivimos, es algo verdaderamente preocupante. Lo que yo creo, hermano, que la iglesia del Señor debe de despertar, debe de creerle a Dios con una mayor certeza de que la respuesta, hermano, a este mundo está, hermano, en la iglesia de Jesucristo, en la proclamación, hermano, de la palabra, del evangelio de nuestro Señor. ¿Cuántos dicen amén? Inclinemos nuestro rostro. Padre, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, te damos gloria y honra, Señor, en esta tarde. Gracias, Señor, porque nos has hablado, Dios de las glorias, estremecido, Señor, oh Dios amado, los fundamentos, Señor, de nuestro conocimiento, Señor, oh Dios, en esta tarde. Padre, gracias, oh Dios de la gloria, porque en ti, Señor, es donde está la respuesta, Señor, oh Dios amado, para la iglesia, Señor, oh Dios, y para este mundo. Te rogamos en el nombre de Jesús, oh Dios de la gloria, que seas tú, Señor, abriendo los entendimientos, Señor. Que en estos últimos tiempos, Dios de la gloria, Señor, oh Dios amado, más que nunca rogamos, Señor, por tu iglesia. Rogamos por tu pueblo, Señor, en el nombre de Jesús. Quienes son, Señor, los portadores, Señor, oh Dios, de tu palabra. Quienes son, Señor, los atalayas, oh Dios de la gloria, de ese precioso mensaje, Señor, que cambia el corazón, oh Dios amado, que cambia las acciones, Señor, del ser humano. Te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que primeramente, Señor, oh Dios, empieces, oh Dios amado, en tu iglesia, en tu pueblo, Señor, a poder valorizar, Señor, poner, Padre Santo, considerar, Señor, tu palabra, Señor, oh Dios, como el conocimiento, Señor, para renovar nuestra mente, Señor, y nuestra vida puedan ser verdaderamente transformadas, cambiadas, Dios. Te pedimos, Padre, también, Señor, te rogamos en el nombre de Jesús por este mundo, Señor, que tú, Señor, tengas misericordia, que tú tengas, oh Dios, paciencia, Señor. Envía, Señor, oh Dios amado, tus profetas, oh Dios de la gloria, a este mundo, Señor, oh Dios amado, a proclamar, Señor, tu palabra en el nombre de Jesús. Oh Dios de la gloria, creemos, Señor, y declaramos, oh Dios amado, que si ha de haber mejoría, Señor, oh Dios, en cualquier aspecto, Señor, oh Dios amado, en el área moral, Señor, oh Dios, espiritual, Señor, en la vida del hombre, Señor, oh Dios, nacerá producto solamente, Señor, oh Dios, de que atienda a tu palabra, Señor. Abre los corazones, Señor, abre las mentes, Dios amado. Oh, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Quebranta esos corazones endurecidos, Dios. Aquellos que tal vez, Señor, han escuchado tu palabra, Señor, pero no han podido, Señor, atender a ella, Señor, oh Dios, como debería de ser, oh Dios amado. Ayúdales, oh Dios amado, en el nombre de Jesús. Aquellos que tal vez nunca han escuchado tu palabra, Señor, envía, Señor, a alguien que les hable. Ayúdales, Señor, oh Dios. Ayúdanos, Señor, oh Dios, a entender que tú eres la solución, que tú eres la respuesta, Padre, en el nombre de Jesús. Vamos a adorar a